Pandemia, desocupación, pobreza, inflación, son muchos los problemas económicos que nos agobian a los mendocinos y parece que ya no podemos perder tiempo en buscarle la solución y salir adelante. Pareciera ser que el modelo tradicional que le permitió crecer a Mendoza durante tantos años hoy no alcanza, y en este contexto también emerge el segmento de las pymes, entre otros sectores de la economía, que pueden dinamizar o están llamados a que ágilmente dinamicen la economía de Mendoza y nos permitan salir de esta situación. Sobre estos temas, sobre estos ejes, vamos a conversar con Enrique Baquié, ministro de Economía y Energía de la provincia de Mendoza, Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino, y Gustavo Reyes, economista jefe del IERAL Mendoza de la Fundación Mediterránea. Bueno, muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Enrique, empiezo con vos preguntando, las cuentas públicas de la provincia están ordenadas, sobre todo considerando lo que han sido los años previos, y bueno, pero la economía de Mendoza como tal no arranca y a pesar de eso incluso está caída con respecto al ranking de otras provincias. ¿Qué modelos o qué acciones está aplicando desde el punto de vista oficial el gobierno como para ayudar y salir de esta situación? A ver, primero, cuando comparás con el pasado, me parece que hay un tema central que fue importante, que es la actividad petrolera, que Mendoza fue lo que hoy es Neuquén, hace 15 años atrás y antes, y que el petróleo se fue terminando y la empresa que tiene las principales áreas no invierte lo que debería hacer para mantener algún nivel de actividad atrás. Entonces, compararse con eso es complejo, y al igual comparar con el país, que tiene dos jugadores tipo Messi que aparecieron en los últimos tiempos, que uno es justamente Vaca Muerta y la actividad petrolífera con los subsidios nacionales incluidos en Neuquén, y la soja con todo lo que llevó atrás como tema central. Lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos es que Mendoza parecería que no va a tener un jugador estrella así de esas características por un tiempo, entonces tenemos que ver cómo jugamos con los jugadores que tenemos. Y ahí desde el gobierno lo que intentamos hacer es, por un lado, aún en este contexto, este año que estamos vigentes, hay una baja de impuestos para casi 1000 empresas, 51 actividades, que pagan como tasa de impuestos a los ingresos brutos, como mucho la mitad que el año pasado. Tenemos un programa en el cual al que invierte se le subsidia la inversión en un 40%, y que ya a esta altura, en los 9 meses que el programa lleva, han invertido 15.000 millones de pesos con subsidio público por 3.600. En la legislatura está el programa nuevo, que va a ser, calculo yo, que va a ser 3 veces más grande que lo que es este, para los próximos años, con parte mucho más abierta. Y te diría que la parte nueva que va surgiendo y que fue surgiendo en los últimos años sin pedir permiso tiene que ver con la economía del conocimiento. Y ahí tenemos que ver también desde el sector público cómo colaboramos, lo estamos haciendo, e inclusive traer lo que en la Pampa Húmeda fue muy importante, la bioeconomía, la biotecnología, que es distinta a la Pampa Húmeda y tenemos que empezar a hacerlo acá para nuestro producto, para incrementar la productividad rápidamente. Federico, sos el representante de una generación nueva de empresarios y dirigentes de empresarios mendocinos. ¿Cómo se ve desde esa perspectiva? ¿Hacia dónde esa generación ve que tiene que ir Mendoza para despegar, para volver a ser lo que a lo mejor fue décadas atrás? Bueno, la verdad que el escenario es complejo, ¿no? Porque si bien el emprendedor y el emprendedor mendocino se caracteriza por ser bastante resiliente, como decíamos, hablamos recién de la palabra, el entorno macroeconómico nacional es bastante complejo. En ese sentido, claramente hay oportunidades, siempre las crisis hay oportunidades. Mendoza tiene algunas características puntuales. En el caso de la vitivinicultura, digamos, si bien es una industria en la cual se ha crecido, se ha tecnificado mucho, digamos que estamos a nivel internacional competitivos, se ve que todavía hay un margen para crecer, mejorar, para innovar, que en esto coincido con lo que decía Enrique, que todavía tenemos que trabajar en el vector de vitivinicultura porque deberíamos apuntar a buscar la forma para ser los primeros a nivel mundial. Del punto de vista de la juventud,
Creo que hoy estamos viendo un proceso que es justamente lo opuesto. Vemos que los chicos tienden más a emigrar que a buscar quedarse tanto en Argentina como en Mendoza, y eso es un fracaso tanto de la parte pública, pero también de la parte privada. Digamos, nosotros como sociedad que no estamos logrando retener a la juventud en la provincia. Creo que hay ciertas oportunidades que se están marcando, que son toda la parte de la economía del conocimiento, el desarrollo de software. Mendoza tiene una característica de ser una provincia con muy buena calidad de vida, y eso es algo que nosotros tenemos que explotarlo, tenemos que explotar, porque realmente como los mendocinos nos gusta vivir en Mendoza, sabemos que hay mucha gente que si ve eso también lo va a querer hacer, y ya que la cuarentena nos ha enseñado que las barreras geográficas prácticamente dejaron de existir, uno puede trabajar para cualquier empresa del mundo desde la provincia. Bueno, eso es algo que la provincia debería también trabajar en conjunto con el sector privado para buscar la forma, ¿no? Gustavo, uno de los ejes que convocaba esta charla era de la matriz productiva de Mendoza y la necesidad de modificarla, porque lo que decíamos recién, lo que había o cayó o necesitamos hacer cosas nuevas. Y también hablábamos de si cambiar la matriz productiva de Mendoza es una frase hecha que nos gusta decir, pero bueno, no tenemos soja, la producción petrolífera va cayendo y tenemos que buscar el cómo. ¿Es necesario hacer un cambio de raíz de esa matriz productiva para salir adelante? Bueno, mira, justo en estos días se cumple un año de este afroamericano que mataron en Estados Unidos, ¿se acuerdan? George Floyd, Sí. Que un policía le pisaba la cabeza. Bueno, yo te diría que la economía mendocina ha estado pisada, aplastada, básicamente por fenómenos macroeconómicos, ¿sí? Entonces, en ese contexto, hablar de que la matriz productiva o la distribución sectorial de la economía ya no sirve, yo creo que estamos muy influidos por eso. O sea, 10 años, no sé, en este contexto, pensá el descalabro que tenemos en la inflación, pensá el fuerte aumento en la política impositiva, pensá en los controles cambiarios. Y hay uno también que, porque esos tres son nacionales, hay uno específico de Mendoza muy importante que creció mucho a principios entre 2012 y 2014, que fueron los impuestos. Bajaron un poquito, pero quedaron muy altos, ¿eh? Esos 4 factores han aplastado la economía mendocina. Y le pongas lo que le pongas a la matriz productiva, es muy difícil. Ahora, pensemos por un segundo en la matriz productiva que tenemos. A ver, el sector que más peso tiene en la economía mendocina es el comercio. Detrás del comercio, sin duda, está el turismo. Por supuesto, creo que el peor sector que está en este momento es el turismo, pero sabemos que esto es transitorio. ¿Nos animaríamos alguno a decir que el turismo ha llegado a sus límites en Mendoza? Me parece que no, ¿sí? Debe tener problemas, pero claramente tiene un potencial enorme. Segundo sector, cuando vos lo haces desde el punto de vista privado, lo decía recién Enrique, también Federico, la vitivinicultura tiene sus problemas. Ahora, cuando querés ver el potencial, no tenés que ver la situación que está ahora, sino el potencial. ¿A dónde puede llegar? Bueno, mira, si vos ves en los últimos 10 años los precios de los vinos finos, los mejores del mundo, crecieron más de 100%. ¿Sí? Hay un índice que junta los mejores vinos del mundo, bueno, crecieron. Entonces, el potencial es enorme. Por supuesto, tenemos que ir ahí, con otro entorno macro, ¿sí? Pero tenemos que ir ahí. Hablaban recién de petróleo. Por supuesto, tiene enormes problemas, pero a ver, el precio del petróleo está subiendo. Tenemos reservas, petróleo y gas buenísimas. O sea, tampoco es un sector que está agotado, ni mucho menos. Servicios profesionales, todo lo que es telecomunicación. Recién hablaban del software. Tiene un potencial brutal eso, ¿sí? Pensemos en sí, la mayoría de los sectores tienen potencial. Ahora, cuando vos los ves con los ojos de los últimos 10 años, bueno, la depresión que tenemos es brutal porque la caída, pensá que
Mira, en los últimos 5 o 6 años, el ingreso nuestro per cápita en dólares estaba cerca de 12.000 por año y ahora está en 6.000. Cayó la mitad a dólar oficial, no saquemos la cuenta con el dólar blue. Entonces la depresión es brutal, pero estamos sacando una cuenta y volviéndonos locos, esto no sirve para nada. ¿Eso quiere decir que no tengamos que hacer nada, no ampliar? No, por supuesto que no. Ojalá podríamos incorporemos otros actores, la minería, donde tiene licencia social, el tema de la economía del conocimiento, que el gobierno está haciendo muchísimo y tiene un potencial enorme, por supuesto. Pero de ahí a decir que la matriz productiva está agotada, creo que estamos totalmente equivocados y nos estamos mirando este contexto. Y repito, como empecé, con este contexto macroeconómico, con esta inflación, con estos impuestos, con estos controles cambiarios, ponerle en la matriz productiva que tengas es muy difícil que funcione. Enrique, sabemos que el gobierno provincial ha hecho muchas gestiones ante la nación para que Mendoza sea alcanzada por este beneficio, para que las pymes tomen empleados y tengan y puedan recibir un beneficio. Hizo mucho porque no vino automáticamente este beneficio, y uno ahí se pone a pensar el hecho de que hayan signos políticos diferentes entre la provincia y la nación, agudiza o agrava un poco más en este momento el tema por el que está pasando Mendoza. Depende de los temas y depende de las áreas. Nosotros tenemos y queremos mostrar una característica propia. Nosotros nos gustaría que el país se parezca más a lo que es Mendoza. Mendoza creo que está probando, y ahí te diría una discusión conceptual con el país. Nosotros creemos firmemente que el sector privado es el que tiene que generar empleo en blanco, y todas las políticas que llevamos van enfocadas ahí. Los pocos pesos que tenemos se enfocan ahí. Eso te permite discutir con el gobierno nacional, charlar con el gobierno nacional, diferentes áreas. Hay áreas que nos va mejor en la conversación. Yo particularmente tengo buen diálogo con Culfas, con Basterra, y otras áreas que son más complejas. Y te permite también conseguir con esa realidad que, más allá de la pandemia, algunos datos, digamos, según las estadísticas nuestras propias, digamos, los desempleados del primer trimestre del 2021 son similares a los del prepandemia 2019, con una tasa de actividad inclusive un poco mayor a la que había en aquel momento. El Producto Bruto cayó mucho menos, 3 puntos menos en el 2020 que en el 2021, que tiene que ver con la decisión del gobernador de mantener la economía lo más abierta posible y con las políticas públicas llevadas ahí. Eso te lleva, más allá de la grieta política en general, a encontrar lugares donde no estamos de acuerdo, como con la carne, lo que pasó ahora, y lugares en los que acordamos, digamos. Eso yo no lo veo como un problema. Yo creo que nosotros tenemos que encontrar, comparto lo que comentaba Gustavo, pero creo que desde las políticas públicas no nos podemos quedar en el problema macro, y tenemos que saber que hay un problema macro que es muy grande y demás, pero intentar ver cómo influimos en parte en que los mendocinos inviertan más acá y que los de afuera vengan acá, como comentaba Fede, que inviertan en Mendoza, que si lo van a hacer en algún lugar del país lo hagan acá, y en eso tenemos foco, digamos, y que me parece que nosotros, yo comparto lo que Gustavo dice, pero nuestra tarea es ver cómo conseguimos, con los instrumentos que tenemos, hacer eso, más allá del programa de empleo que firmamos con el ministro Culfas en el Mendoza Activa 2, que está en la legislatura ahora. Tenemos una parte de subsidiar a la contratación de empleo en blanco por 6 meses, hasta 6 meses, con un salario mínimo vital y móvil para la empresa que lo haga. Nosotros estamos poniendo todas las políticas ahí, intentando que el empleo privado en Mendoza crezca y que nuestras pymes crezcan también. También. Federico, todos sabemos y coincidimos en que el crédito es motor de crecimiento y desarrollo. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves el rol del sistema financiero? ¿Cómo puede ayudar y qué potencial tiene desde ahí para ayudar a esto que estamos hablando de ver la Mendoza más floreciente? Bueno, qué tema. Nosotros partimos de un problema a nivel nacional, es que el sistema financiero argentino es extremadamente chico. Es un sistema que en relación al Producto Bruto de la nación es, podrán corregirme, pero 13-14% como mucho. Pensemos que los vecinos, los países vecinos, el que menos tiene por encima del 50%.
Chile tiene más del 100%, el sistema financiero es más de una vez el Producto Bruto. Esto significa la capacidad de apalancamiento que tiene el sistema financiero o la economía para apalancarse sobre el sistema financiero. En este sistema financiero chico, a su vez, competimos con los recursos también con los estados, con los estados provinciales, con los estados nacionales. Eso implica y genera que hay un problema básico, es que el crédito en Argentina es caro. Hay un descalce inherente entre los depósitos y los préstamos de plazo enorme. Y por otro lado también tenemos un tema de carga impositiva sobre los créditos que no es menor. O sea, tenemos sellos, tenemos ingresos brutos, tenemos IVA, o sea, los préstamos personales tienen IVA al 21%. Entonces es prácticamente doble imposición. Se toma un crédito y cuando se va para consumir un producto. Sobre esa base es difícil que el sistema financiero sea el motor del apalancamiento para la Argentina o para la provincia. Y tiene un problema de base, o sea, ¿por qué se genera esto? Bueno, por la desconfianza de los argentinos en su propia moneda. Acá no es un problema de desconfianza, en mi opinión, sobre el sistema financiero, o sea, sobre los bancos, sino desconfianza es sobre la moneda y en parte sobre el gobierno nacional, o sea, que vayan a respetar la moneda, los depósitos y demás. Argentina, lamentablemente, en eso tiene una historia de no haber cumplido con su población. Los procesos inflacionarios, cuando estamos al 4 o 5%, son difíciles de que la gente vuelque sus depósitos sobre el sistema financiero, más allá de hacerlo en la parte que necesitan las empresas para funcionar, la liquidez diaria que necesitan, digamos. Entonces, es muy complicado en un contexto como este que sea el sistema financiero el motor para apalancar a la economía. En definitiva, si las variables, y en esto como recién se decía Enrique, si las variables macroeconómicas básicas no se alinean, no empiezan a funcionar de otra manera, es muy difícil que la Argentina tenga como país la posibilidad de un sistema financiero fuerte y sólido que permita apalancar. O sea, el gobierno provincial, como con el programa, por ejemplo, Mendoza Activa 2, está de alguna manera supliendo estas falencias. Lo que pasa es que siempre va a quedar chico en relación a la capacidad que tendría que los ahorros de los argentinos estuvieran volcados sobre el sistema financiero. Gustavo, hablamos de resiliencia, matriz productiva, aparecen estos términos como para salir de la situación. Y hay otro concepto que te iba a pedir que cómo lo podemos bajar a tierra, que es el de la innovación. Se habla mucho de la innovación, a veces en abstracto, a veces se lo asocia solamente al área del software, el desarrollo informático, pero sabemos que además es un proceso que puede aplicarse casi a todas las industrias, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, el punto tuyo es muy importante. Yo en la universidad soy profesor de macroeconomía. La mitad de la materia mía tiene que ver con el crecimiento económico. Cuando vos ves el crecimiento económico de los distintos países en el mundo, el principal factor es la innovación, o sea, el más poderoso. ¿Por qué? Porque imagínate si vos creces en base a trabajo. Bueno, en algún momento la tasa de desempleo es tan baja que no puedes crecer más. Si creces en base a inversión, bueno, la tenés que financiar con ahorro. Entonces, cuando consumís, ahorras mucho. Entonces, el verdadero crecimiento de largo plazo viene de ahí, de la innovación, que no es otra cosa que o hacer algo nuevo o hacer algo igual, hacer lo mismo que antes, pero de otra forma. ¿Sí? Ahora, hay un concepto, yo creo que muy metido en la sociedad, y vos lo mencionabas recién, erróneo, que es asimilar la innovación al sector tecnológico, al sector científico. Bueno, este es un gran error, por dos cosas. Mira, a nivel empírico, hay un libro muy, muy bueno que se llama El origen y evolución de los nuevos negocios, donde lo que hace es analizar los nuevos negocios en los últimos 100 años. Bueno, llega a la conclusión que cada 100 innovaciones, el sector científico, el tecnológico, explica solamente 8 de 100. Las 92 restantes vienen de personas comunes y de sectores comunes que no tienen nada que ver a lo mejor con la innovación. Y ese es un punto importantísimo, porque si vos te pones a pensar cuál es el peso que tiene en la mayoría de las economías el tema tecnológico, es muy chiquito. Entonces, si toda la innovación va a ese sector, bueno, la verdad que no te va a explotar nunca la economía. Y tenés muchísimas innovaciones en todos los sectores.
no sé, ponete a pensar, qué sé yo, el sector de comidas, ¿sí? Han habido innovaciones fantásticas. Ejemplos internacionales, muchísimos. Starbucks, ¿sí? Cambió la forma de tomar café. McDonald's cambió el tema de las hamburguesas. Acá en Mendoza, ¿cómo hicieron todas las hamburgueserías que hay en la calle Aristide para competir con los sándwiches de las cadenas internacionales? Haciendo hamburguesas distintas. O sea, la innovación está en todos los sectores. Ahora, hay muchas formas de trabajarla y de estimularla, la innovación. Mira, un fenómeno común en todas las innovaciones tienen que ver que no aparecen de repente, aparecen después de muchos fracasos. O sea, fracasos, pruebas, hasta que ¡pum!, lo consiguen. ¿Okay? ¿Qué necesitas vos para que la gente se anime a tener esos fracasos? Bueno, que sea barato, rápido, fácil hacer nuevos negocios. Hoy en Argentina y en Mendoza es carísimo, te llevan muchísimos trámites, muchísimo tiempo. O sea, hay muchísimas cosas relacionadas con la facilidad que la gente pueda hacer los negocios para que la innovación pueda florecer. Hay muchísimo más, podríamos hablar mucho tiempo, pero no te quiero llevar tanto tiempo. Bueno, vamos a hacer otro especial del tema de innovación que es muy importante. Enrique, si bien no es específicamente el tema de tu cartera, el tema de la minería, pero sí sabemos que la minería en potencia, lo que puede significar, lo que puede derramar sobre toda la actividad económica de Mendoza. ¿Nos vamos a resignar los mendocinos a no tener minería? O sea, los mendocinos tomamos la decisión que la minería metalífera en Mendoza no. Fue una decisión que se tomó hace un año y un poco más. Se aprobó la ley, hubo una movilización social significativa que hizo cambiar la ley. Tenemos que trabajar sobre la otra minería. Nosotros en el Ministerio tenemos temas, no solamente el tema más importante es Potasio Río Colorado, que ya es nuestro, que es de la provincia, que ya tenemos la búsqueda de socios, hemos firmado contratos de confidencialidad ya con cuatro empresas grandes del mundo que se dedican a eso, para que tengamos la minería que los mendocinos quisieron tener, que queremos tener, y el desarrollo de los pueblos está muy vinculado a la cultura que la gente tiene, y los mendocinos tomamos esa decisión. Quisimos ir por un camino, la sociedad nos dijo que no, y ahí estamos. Tenemos que trabajar con los jugadores que tenemos, digamos. Es como el partido que tuvo River los otros días. Hay que jugar con los jugadores que se tiene y de la forma que se tiene y hacer el mejor partido posible a partir de eso. Parece que hubiesen como caminos alternativos que puedan llegar a que de a poco se despierten puntualmente proyectos, ¿no?, mineros. Si Potasio funciona bien y los mendocinos vemos que lo que hay un lugar de riqueza, que hay que acordarse que eso es un proyecto que era muy grande, que se abandonó allá por 2013, 2014, veremos qué va pasando, digamos. Hay que concentrarse en lo que se puede hacer, digamos, y lo que se puede cambiar. Nosotros estamos dedicados a eso hoy en día. Está bien. Federico, en Mendoza últimamente se han formado distintas mesas donde participa el empresariado, una convocada desde el gobierno, hay otras también mesas un poco más chicas donde están los distintos sectores. ¿Qué rol le ves efectividad a ese tipo de metodologías para ponerse de acuerdo y encontrarle una salida a la situación de Mendoza? Yo creo que sí. Efectivamente, digamos, la provincia se ha creado hace poco la Mesa de Producción y Empleo, que está conformada por las principales cámaras de segundo grado de la provincia. Este mismo ejercicio se ha hecho en Córdoba, por ejemplo, con la Mesa de Producción de Córdoba, donde está el G6 y la Mesa de Enlace. O sea, por primera vez, dos sectores que se puede decir que eran un poco antagónicos están unidos en una misma mesa, con la cual la Mesa de Producción y Empleo de Mendoza también se ha unido. Ha pasado lo mismo en Entre Ríos, también con San Juan. O sea, se ve un movimiento del sector empresario o de la actividad privada de buscar una unión, y en este sentido lo que se ha dejado de lado, y creo que es la clave de este nuevo enfoque, es que se dejó de lado el interés sectorial.
O sea, por eso es que estas mesas se pueden armar, se pueden conformar, porque lo que está ahora es la búsqueda de un consenso en el sentido de que necesitamos que crezcan las provincias y que crezca la nación. La actividad económica y las empresas van a crecer en la medida que tengamos crecimiento genuino del país, y en ese sentido nos damos cuenta que el sector privado, el lugar que ocupaba o que tendría que haber ocupado lo dejó, no lo estaba ocupando, no estaba cumpliendo su rol, y su responsabilidad también, porque hay que ser realistas. El sector privado tiene una responsabilidad en lo que está ocurriendo y tiene que hacerse cargo también, porque somos los que tenemos que generar el empleo. Y en ese sentido, la mesa de producción de Mendoza de empleo está funcionando muy bien. Tenemos mucho diálogo con el gobierno provincial, tenemos mucho diálogo con las otras provincias. El Consejo Económico, Ambiental y Social, que se creó en la provincia, quizás no es lo que nosotros habíamos planteado, digamos, desde su concepción, pero también consideramos que es un desafío que funcione, con lo cual hemos conformado, digamos, una de las razones también para conformar esta mesa de producción y empleo, esta unión de las asociaciones, fue justamente poder estar bien representados en el Consejo. Hemos presentado 4 proyectos que nos parecen muy importantes para la provincia, que hablan justamente de la facilidad de trámites para poder hacer negocios, de la eficiencia del gasto del Estado, de la eficiencia del empleo público, y también de cómo hacer para justamente crear empleos a partir de los impuestos sin diferenciar el Estado, que también es una parte importante. Entonces, entendemos que tenemos una responsabilidad y en ese sentido tenemos que trabajar. Perfecto. Gustavo, como docente, investigador de la economía y como asesor, digo, ¿qué le dirías a un emprendedor que hoy tiene una idea y busca instrumentos y herramientas para lanzarse a un determinado proyecto y está en esta Mendoza que estamos describiendo? Bueno, la verdad ¿Qué le diríamos para que no se vaya del país, para que no piense en eso? Bueno, es muy complicado, ¿no? O sea, las partes malas las conocemos todos, ¿sí? Inestabilidad, cambio en las reglas de juego, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el vaso lleno de toda esta historia? Bueno, el vaso lleno es que en estos momentos tan terribles de la economía, las cosas son baratas, en dólares, ¿sí? O sea, nuestra tierra es baratísima, las empresas son baratísimas, ¿sí? Ahora, son baratos porque el riesgo que tiene la Argentina y Mendoza es enorme, por eso es barato, ¿sí? Entonces, implica hoy, la verdad, un riesgo muy importante, y ese riesgo, obviamente, si la situación económica mejora, macroeconómica mejora, pueden ser inversiones realmente muy, muy buenas. Como decíamos, el potencial es enorme, pero bueno, tenés cambios en las políticas económicas, en la regla de juego, que te hace más que todo decir, bueno, esperemos a ver cómo sigue. Un punto, déjame hacer, que creo que no quedó claro en la primera parte. Decía, el entorno macro, es clave el entorno macro, sin duda. Ahora, Mendoza, dentro de ese entorno macro, tiene una especie de 1 metro cuadrado para actuar. ¿Por qué? Pues no puede actuar ni en el dólar, ni en la inflación, ni en las tasas de interés. ¿Cuál es el metro cuadrado más importante que tiene Mendoza? Bueno, son varios, ¿sí? Es 1 metro cuadrado, no es mucho más, pero en eso se tiene que concentrar fuertemente. Y ahí el tema impositivo, el tema impuestos. Todas las provincias, la base del de los impuestos son los 2 peores impuestos que uno puede pensar: ingresos brutos y sellos. Son los peores para la actividad económica. Lo tiene Mendoza y lo tiene el resto de las provincias. Bueno, en esos impuestos Mendoza se volvió muy caro entre 2012 y 2014. Teníamos presión impositiva, es decir, cuánto saca el Estado de los impuestos de la economía. Mendoza era parecido al promedio de la economía, al promedio de las provincias. Con esa suba quedamos muy por arriba. ¿Cómo estamos hoy? Bajó un poquito, pero seguimos muy por arriba. Por eso yo te decía que, digamos, son todos fenómenos macro, pero hay uno que es provincial. En ese hay que trabajar muchísimo. Ahora, para trabajar con ese, hay que trabajar antes con el gasto público, ¿sí? Ha bajado, pero muy lentamente. Como ha bajado muy lentamente, no podés bajar el otro, ¿sí? Hay una enorme tarea para hacer en la eficiencia del servicio, de los servicios públicos, en la eficiencia del gobierno. Pensemos la cantidad de agencias que uno dice, bueno,
hacen cosas más o menos parecidas, digamos. O sea, ahí hay muchísimo. Trabajando en eso se puede trabajar más fuertemente sobre el tema impositivo y ese sería un impulso muy importante. Muy importante. Bueno, yo les agradezco. ¿Me permitís comentar algo sobre lo que planteó Gustavo? Nosotros, sobre los emprendedores, en un programa que estamos seleccionando ahora, que se presentaron hace poco, chicos, desde el gobierno subsidiamos el 50% de la inversión de emprendedores. Se presentaron 147. Convocamos para seleccionar 100, estamos intentando que sea más. Hay muchos emprendedores en Mendoza y del gobierno queremos que funcionen. Y sobre los chicos que se van, también en un acuerdo con el sector privado, con un empresario privado vinculado con el software y con otro vinculado con un método de educación, estamos haciendo unos cursos de programación full stack que aprobaron el examen de ingreso casi 5.000 mendocinos y las becas son pagados por el gobierno para que puedan estudiar. O sea, hay mucho de la micro, del detalle, que muchas veces se pierde en la opinión pública, pero yo creo que centralmente lo que nos caracterizó a los mendocinos, que fue siempre la innovación, el conocimiento, el esfuerzo individual, el esfuerzo colectivo, sigue vigente y tenemos que apostar a eso. Ese combo que hizo de Mendoza, más allá de los sectores, sigue vigente ahí y si apostamos firmemente ahí, yo creo que tenemos algo más que 1 metro cuadrado. Yo tampoco creo que tengamos la cancha completa, pero soy más optimista que Gustavo, creo que tenemos algunos metros cuadrados más para mover. Claro, sí. Bueno, no es menor, ¿no? Que nos vayamos de esta charla diciendo tenemos lo más importante, que es capital humano, que es actitud para salir adelante. Así que bueno, les agradezco mucho muchas gracias. Su tiempo y bueno, esperemos que todas estas ideas sirvan para tener una Mendoza mejor que la que todos queremos.